Daros la bienvenida a todos al webinar de hoy, que se enmarca en el conjunto de webinars BIC que desde el CEI Elche hemos venido desarrollando a lo largo de todo este año y que, como sabéis, se trata de una iniciativa dirigida al fortalecimiento de los agentes del ecosistema emprendedor de la Comunidad Valenciana y que también hacemos extensible, bueno, pues a todos aquellos emprendedores, pymes, usuarios que puedan estar pues, igualmente interesados en estos temas. Esta iniciativa está promovida y financiada por la Generalitat Valenciana a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial del IBACE, dentro de su política de apoyo al emprendimiento innovador. Recordaros que Big CEI es un programa coordinado por los CEIs de la Comunidad Valenciana para proporcionar al ecosistema emprendedor valenciano de metodologías y herramientas de innovación. El objetivo principal de Big CEI es proveer a los emprendedores de un sistema de innovación guiado y accesible que permite mejoras en sus futuras estrategias empresariales, así como generar valor. Big CEI se compone de varios módulos: Big Idea, Big Startup, Big Scale y Big Exo. Todas estas herramientas las tenéis a vuestra disposición a través del portal del CEI Elche, en la pestaña de Big CEI, y que lo tenéis a vuestra entera disposición. Bien, con el webinar de hoy cerramos este ciclo de webinars BIC que hemos realizado en este año, y ya con vistas un poco al próximo ejercicio, pues queríamos hacer un pequeño repaso en líneas generales de las fuentes de financiación más relevantes a las que bueno, pues puedan tener acceso nuestros emprendedores, bueno, o a todos aquellos que tengan una iniciativa empresarial, para poderlos desarrollar, así como también algunas de las fuentes de financiación pública que disponemos en nuestro entorno. Seguramente estaréis familiarizados con las mismas, pero bueno, siempre viene bien hacer un pequeño recordatorio. Bien, como sabéis, la financiación de emprendedores es una tarea complicada. Encontrar financiación y ayudas para abrir un negocio suele ser, pues eso, bastante complicado. La ausencia de recursos pues, se acaba convirtiendo en muchos casos en una barrera para muchos potenciales emprendedores, que en algunos casos pues, se acaban echando atrás precisamente por la escasez de financiación. Sí que es cierto que encontrar financiación no es fácil, y por ello tiene que ir acompañado de un proyecto que cuente con una solvencia mínima, tanto en capacidades técnicas como de recursos humanos, y por supuesto de un análisis de la viabilidad económico y financiera de ese proyecto, porque si no, difícilmente, pese a que tengamos fuentes alternativas y diferentes fuentes de financiación y de ayudas, pues será difícil que podamos conseguir encontrar la financiación adecuada a nuestros proyectos. Por lo tanto, tiene que ir acompañado pues eso, de un proyecto con una solvencia mínima. Bien, existen diferentes fuentes de financiación para emprendedores en función de las características del proyecto, evidentemente, y de la fase de su desarrollo. La primera y fundamental es la de las tres famosas Fs, las de Fools, Friends and Family, que no deja de ser otra cosa que el dinero propio, el propio emprendedor, el propio promotor del proyecto, pues cuenta con esos recursos, o bien a través de ayuda de familiares o conocidos, amigos, que, bueno, que confían mucho en nuestro saber hacer y quieren invertir en ese proyecto. Y generalmente es la primera fase de financiación de la mayoría de los emprendedores. Confían en ese proyecto bueno, y apuestan por ello, y esa es la primera fuente de financiación a la que acuden generalmente los emprendedores.
Después está la financiación bancaria, es bueno, la financiación de toda la vida, la más antigua fuente de financiación. Y bueno, aunque en estos tiempos es una de las más difíciles, precisamente porque está dirigida más pues, a proyectos que ya sean solventes, que estén trabajados, con un plan financiero pues ya consolidado o realista, en donde se detalla con precisión el objetivo del dinero que se pide y, por supuesto, la forma de devolverlo. A las entidades bancarias lo que les interesa saber es cómo vamos a devolver ese dinero que nos van a prestar, si ese proyecto tiene realmente capacidad de reembolso para poder hacer frente no solamente a las deudas de la actividad propia de la empresa, sino a toda esa financiación externa a la cual se recurre a través de las entidades bancarias. Otra fuente de financiación muy común, muy conocida, es la de subvenciones y ayudas públicas, en las que además después incidiremos un poquito en este tema. Las subvenciones para emprendedores y para proyectos en general, iniciativas empresariales diversas, suelen ser convocadas anualmente. Y los criterios no suelen variar tampoco sustancialmente. Hay muchas ayudas que se convocan de manera recurrente todos los años, bien sea por el propio Estado, por las comunidades autónomas, las entidades locales, y se clasifican según el sector de actividad, tipo de empresa, destino de las ayudas. De todas formas, con el tema de las ayudas en general, el emprendedor, me da igual que sea el emprendedor o cualquiera que quiera contar con este tipo de financiación, pero en el caso de los emprendedores no deberían de considerarlas como una fuente de financiación cierta al preparar su plan de viabilidad económico y financiera. ¿Por qué? Porque su concesión depende mucho del cumplimiento de una serie de criterios y recibir las ayudas para abrir un negocio pues puede demorarse en el tiempo, incluso no llegar a recibirlas nunca. Por tanto, el tema de las ayudas públicas las hemos de coger con muchas pinzas y no considerarlo como una fuente de financiación cierta. Otra de las fuentes de financiación a las que nos podemos optar serían los business angels, que esto no dejan de ser también pues eso, inversores privados que aportan su capital, su experiencia y también sus contactos, ponen el dinero y tienen también un perfil más de mentoría, de acompañamiento y de guía a los proyectos. Os he dejado aquí un enlace de Big Bang Angels, que es una de los más conocidos, pero bueno, existen una diversidad de inversores privados que también apuestan por proyectos innovadores o por el emprendimiento. Más fuentes de financiación a las que pueden tener acceso los emprendedores, pues tenemos también lo famoso capital riesgo, que aquí bueno, ya se trata de entidades que tienen como objetivo la toma de participaciones en el capital de las empresas y en este caso los inversores apuestan por empresas que ya están en funcionamiento y con un fuerte potencial de crecimiento. El capital al riesgo al final está dirigido pues eso, para empresas que ya tienen cierta solvencia, en las cuales pues, van a cometer ya rondas de inversión importantes y los inversores apuestan por estos proyectos. Otra de las fuentes de financiación sería el préstamo participativo. En este caso, se trata de un préstamo en el cual las entidades realizan una apuesta por el proyecto y unen su suerte a la del emprendedor. Se trata de un instrumento financiero donde la entidad participa de los fondos propios de la entidad financiera
a cambio de una serie de beneficios que pueda obtener de la misma y también de un tipo de interés. Luego también haremos mención a una de las entidades que también ofrecen este tipo de asesoramiento, de financiación. La fórmula no deja de ser, pues eso, de una compartir, participando en el capital en los fondos propios de la empresa. Por otro lado, tenemos también como fuente de financiación el crowdfunding. El crowdfunding es una fuente de financiación en masa o micromecenazgo. Es una forma de financiación alternativa basada normalmente en la cooperación colectiva que conecta directamente a aquellos que pueden dar o prestar o invertir, ya que están interesados en el proyecto, con quienes necesitan financiación para esos proyectos específicos. Hay diferentes tipos de crowdfunding. Tenemos el crowdfunding de donación, en el que la aportación realizada a ese proyecto pues no tiene ninguna contraprestación y se hace de manera solidaria. Es una fórmula que suelen utilizar también muchas entidades que no son lucrativas. Tenemos también el crowdfunding de recompensa. En este caso tiene una contraprestación pues, en forma de producto, servicio o de experiencia. Un ejemplo es la financiación de pequeños proyectos como edición de libros, producción musical, videojuegos. Al final funciona como una especie de reserva o de compra anticipada y la persona que ha realizado la aportación recibe a cambio esa recompensa. Tenemos también el crowdfunding de inversión, en la que la persona que invierte realiza la aportación a cambio de participaciones en la empresa o bien de un porcentaje de la facturación o bien de los beneficios. Y por último tenemos el crowdfunding en forma de préstamo, lo que es el crowdlending, donde la persona que invierte aquí su dinero o realiza la aportación económica a cambio de una rentabilidad. Es decir, al final del periodo pues, se devuelve el dinero prestado más unos intereses. Crowdfunding es una fórmula más de solicitar financiación. Os he dejado aquí también un enlace en el que bueno, pues, se accede pues, a las plataformas crowdfunding más relevantes que hay ahora mismo en nuestro país. Y por último tenemos los programas de aceleración, que no dejan de ser también una alternativa. A las aceleradoras ayudan a los emprendedores a desarrollar su negocio a través de formas acompañándoles en mentoría, en espacios de trabajo y también en muchos casos facilitan la financiación en esas primeras fases del proyecto. También es verdad que en algunos casos algunas aceleradoras también participan en el capital de las empresas. Aquí os he dejado como ejemplo, el de Lanzadera, que es el más conocido aquí en nuestro entorno, pero la mayoría de las grandes corporaciones ya tienen sus propios programas de aceleración dirigidos precisamente pues, a acelerar proyectos que estén vinculados a determinados sectores. Con lo cual, pues también es otra fórmula interesante bueno, de conseguir ayudas y de acelerar nuestros proyectos. Bien, una vez vistas en líneas generales las principales fuentes de financiación a las que pueden tener acceso nuestros emprendedores, y dado que el tema de las ayudas es una cuestión por la que pues, se muestra mayor interés por parte de ellos, y considerando que el proceso de solicitud requiere de un tiempo de preparación y que normalmente pues, nuestros recursos suelen ser
limitados, hemos de centrar todos nuestros esfuerzos en aquellas ayudas que mejor puedan encajar en los proyectos y de esta forma conseguir un resultado positivo en su consecución. Para ello, vamos a dar unas pinceladas sobre algunos aspectos fundamentales que hemos de considerar respecto del tema de las ayudas y que por no ser, que aun siendo así como muy obvias, pues no por ello pues son relevantes, son importantes o las que tenemos que considerar. Bien, uno de los aspectos es, por ejemplo, el conocer el organismo convocante, quién ofrece la financiación. Organismos hay muchos, pueden ser entidades públicas locales como ayuntamientos o diputaciones, autonómicas, como es el caso de las consellerías, o bien a través de otros organismos dependientes de las mismas, a través de ministerios. El conocer el organismo convocante nos permite ya saber un poco cuál va a ser el ámbito de actuación de esa ayuda. Si el organismo es una entidad pública local, pues ya podemos intuir que esas ayudas van a ir dirigidas pues a empresas o para entidades de la localidad que está vinculada a esa entidad. Si es a través de consellerías, pues ya podemos entender también, empezar a ver que esas ayudas irán dirigidas al ámbito autonómico. Por lo tanto, el conocer el organismo convocante ya nos permite saber si continuamos profundizando en conocer algo más de esa ayuda o ya nos da la referencia de que podemos optar o no a la misma. Por ejemplo, si el organismo convocante es la Consellería de Agricultura y la actividad que realiza el emprendedor o la pyme pues no está vinculada a ese sector, pues evidentemente ya no continuaremos analizando más en profundidad pues, qué características puede tener esa ayuda. En el ámbito de actuación, pues lo mismo, si quien convoca es el Ayuntamiento de Elche, por ejemplo, y la empresa o el emprendedor tiene su domicilio social en Alicante, pues ya es evidente que no va a poder acceder a ese tipo de ayuda. Y por otro lado, también conocer la denominación de la ayuda, exactamente cómo se llama la financiación. Es decir, si es una ayuda a fondo perdido, si es una ayuda que se van dando por orden de entrada, a medida que se van presentando las solicitudes y cumples una serie de requisitos, se concede la ayuda. O bien es por concurrencia competitiva, es decir, que se lleva a través de un sistema de comparación de las solicitudes que se van presentando a fin de elegir aquellas que mayor valoración han conseguido de acuerdo con una serie de criterios que se han prefijado en la convocatoria. Esto pues ya nos puede ir dando un poco también la idea de qué tipología de ayudas vamos a recibir, porque también puede ser a través de préstamo, donde nos bonifican los tipos de interés, los intereses que tenemos que abonar. ¿Vale? O sea que también es interesante analizar un poco esa denominación de la ayuda. Beneficiarios, ¿quiénes pueden recibir la financiación? Es muy, parece así pero es cierto, o sea, hemos de cumplir los criterios que se establecen en esa convocatoria, los requisitos para ser beneficiario. Si no los cumplimos, pues lo mismo, no seguimos adelante y no continuamos dedicando recursos a conocer más esa ayuda, porque beneficiarios pues pueden también haber tipologías muy diversas. Si es para pymes en general, si es para pymes que tienen una determinada antigüedad, que tienen un determinado número de empleados
o bien es para autónomos, o bien es para desempleados que se dan de alta por autónomos. Es decir, que es importante conocer cuáles son los requisitos de sus beneficiarios, porque puede ser también que nos pidan que tengamos dado de alta a un número determinado de empleados, entonces, o que pertenezcamos a determinados sectores. Por lo tanto, uno de los aspectos fundamentales para solicitar una ayuda es conocer quiénes son los beneficiarios. Otra de los aspectos fundamentales es las actuaciones subvencionables y los costes elegibles. Las actuaciones subvencionables no dejan de ser otra cosa más que saber el destino, el objetivo de estas ayudas, en qué van a consistir los proyectos que van a ser subvencionables. Por ejemplo, pues la actuación que se va a subvencionar son mejoras en la eficiencia energética de la empresa, o bien el desarrollo de planes estratégicos, inversiones en la mejora de la competitividad de la empresa, el traslado, inversiones en determinados activos. Es decir, tenemos que conocer qué actuación se está subvencionando y si nuestro proyecto encaja dentro de esas actuaciones que van a ser objeto de la ayuda. Y dentro de esas actuaciones subvencionables, ver qué costes nos van a financiar. Porque pueden ser que solamente nos financien, nos subvencionen los costes asociados a esas actuaciones de los gastos de personal nada más, o no, o los gastos de personal más además la inversión que se va a efectuar. Y, además, pues la posibilidad de que se incluya también la contratación de servicios externos de consultoría, ¿vale? Entonces, hemos de conocer también muy bien qué costes nos van a ser financiados, dado que pues, si en esa convocatoria y para esa actuación pues, no se contempla acciones de comunicación, pues cualquier tipo de gasto asociado a eso no nos lo van a contemplar como para que se pueda beneficiar, ¿no? de esta ayuda. Otro aspecto fundamental, los plazos. Tenemos que tener muy en cuenta que tenemos un plazo de presentación, un plazo de ejecución y un plazo de justificación. Los plazos de presentación normalmente suelen ser bastante limitados, aunque en algunos casos, algún tipo de ayudas, los plazos son largos. El plazo de ejecución es el periodo del tiempo en el que nos van a conceder para poder ejecutar, para poder precisamente desarrollar ese proyecto. Y por último está el plazo de justificación. Una vez que se finaliza el plazo de ejecución, tendremos que justificar que efectivamente hemos hecho todo aquello que hemos dicho que haríamos en el desarrollo de ese proyecto. ¿Por qué es importante los plazos? Porque son limitados y los tenemos que tener muy en cuenta, de manera que pues no nos tiempo pasa rápido y de repente vemos que nos quedan 2 días para presentar la solicitud y tenemos que correr. En el caso de la ejecución, pues lo mismo, y se nos acaba el tiempo y no hemos ejecutado determinados costes a los cuales propusimos en nuestro proyecto. Por lo tanto, el tema de plazos es también otro aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de analizar cualquier opción de solicitud de ayudas. Porcentaje de la ayuda. ¿Qué parte de esos costes elegibles nos van a financiar? Porque la mayoría de las ayudas, y eso se une un poquito con el siguiente punto, la mayoría de las ayudas no nos financian el 100% de los costes, financian una parte de ellos. Entonces, hemos de considerar y hemos de tener en cuenta que ese resto lo vamos a tener que financiar con nuestros recursos, bien sean recursos propios o que accedamos a otros recursos ajenos, pero que
seamos conscientes de que tendremos que soportar ese porcentaje de la parte de de la inversión que no nos van a financiar en forma de ayuda. Y por otro lado, también la mayor parte de las ayudas no nos las dan en el momento en que solicitamos esa ayuda, sino que suele ser justo al final. Es decir, nosotros ejecutamos, realizamos el proyecto y finalmente, cuando justificamos que efectivamente hemos hecho ese proyecto, nos abonarán esa ayuda si hemos cumplido con todos los requisitos. Por lo tanto, durante un largo periodo de tiempo, hasta en tanto no lo justifiquemos, tendremos que hacer frente a esos costes y a esas inversiones, ese proyecto con nuestros recursos. Hemos de contar con ello. Y otro de los aspectos fundamentales es la documentación. La documentación que tenemos que presentar tanto en la solicitud como en la justificación. Por eso también es muy hay que leerse muy bien las convocatorias y ver qué tipo de documentación nos solicitan, tanto a la hora de la presentación de la solicitud como a la hora de la justificación, para que no tengamos problemas de que pues, nos falta determinado documento que nos solicitaban. Por ejemplo, nos piden la declaración de estar al corriente de todas nuestras obligaciones fiscales y en el último momento no lo tenemos. Por eso se debe de tener muy claras las diferentes documentaciones que hemos de presentar para tenerlo todo lo más anticipado posible y no tengamos ninguna incidencia posterior. Y también es cierto que normalmente también, en caso de que hubiera alguna incidencia, pues nos suelen dar un plazo que suele estar en torno a los 10 días para poder subsanar esas deficiencias. Pero cuanto mejor lo presentemos, pues menos problemas tendremos para que finalmente podamos conseguir que esa ayuda se nos sea concedida y, por supuesto, abonada, que es lo que nos interesa. Bien, problemas habituales a la hora de solicitar las ayudas y que ya he venido también mencionando, ¿no?, a lo largo de la presentación. No leer detenidamente. Tenemos que leer muy bien las convocatorias. Normalmente, en un principio, se publican lo que son las bases reguladoras de las ayudas y ahí pues ya tenemos más o menos cuáles van a ser los términos generales en los que se fundamentan estas ayudas y que justifican la posterior convocatoria de las mismas y luego se realiza la convocatoria. Todo ello se publica en los diferentes boletines oficiales, bien sean del Estado, de la provincia, a nivel autonómico, y es importante que lo leamos detenidamente para que sepamos cuáles son los criterios, qué tipo de actuaciones hay subvencionables, cuáles son los costes, en fin, tener en cuenta todos estos aspectos que anteriormente hemos comentado. Otro de los problemas habituales es que, bueno, pues hay términos que no entendemos de la convocatoria. A la hora de presentar las solicitudes, pues tenemos determinadas dificultades también. En fin, todo esto es subsanable, pero con tiempo y con una dedicación para que pues finalmente podamos efectivamente beneficiarnos de las ayudas y no tengamos problemas. Errores habituales, pues como ya he mencionado también, es considerar las ayudas públicas como una fuente cierta de financiación. No lo son, las ayudas están muy bien, pero puede ser que se nos concedan o puede que no, con lo cual no lo podemos considerar como una fuente de financiación cierta, real, que vaya a ser posible. Adaptar las estrategias de la empresa a la ayuda y no al revés. Hemos decidido que como va a salir tal ayuda, pues vamos a realizar tal proyecto para beneficiarnos de ello. Bueno, si no es necesario, no está dentro del plan estratégico que tenemos pensado desarrollar en nuestra empresa, pues es invertir unos recursos que de por sí ya son
escasos a unas acciones que no teníamos contempladas inicialmente. También puede suceder lo contrario, es decir, que bueno, pues como tenemos previsto hacer, vamos a esperar un poco a ver si sale alguna convocatoria que nos pueda venir bien. Y también otro de los problemas o de los errores habituales es no contemplar los periodos de preparación. El tema de los plazos, que es muy importante, y presentarse a todo. Pues, como hemos dicho, pues nuestros recursos son limitados y, por tanto, nos centraremos en aquellas ayudas que efectivamente encajen en nuestros proyectos y que su consecución nos permita pues, obtener un retorno de las mismas. Es un error el pensar que, bueno, que porque nos presentemos a todos, pues no, vamos a focalizarnos en aquellas acciones o en aquellas ayudas que sí que nos puedan ser útiles. ¿Qué hacer? Pues por supuesto consultar con todos los profesionales que están acostumbrados a trabajar con este tipo de ayudas o de financiación. Os he dejado aquí el enlace del mapa de entidades y servicios al emprendimiento de la Comunidad Valenciana, que también es un proyecto desarrollado por los CEIS y financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad. Y bueno, a través de este mapa pues podéis encontrar entidades que os podrán ayudar a desarrollar y a orientar, a asesoraros acerca de todas estas fuentes, tanto de financiación como de tramitación y de gestión, ¿no? de todas estas ayudas. Y no se nos olvide también que podemos llamar directamente a los organismos convocantes, tanto de la financiación como de ayudas, para que nos resuelvan todas aquellas dudas que podamos tener. Es decir, que están ahí y por lo tanto podemos hacerles las consultas que consideremos y quienes en principio deben de mejor explicarnos esas dudas. Bien, ahora quería explicaros un poco, bueno, algunas de las fuentes de financiación, ver algunas de las fuentes de financiación pública que tenemos en la Comunidad Valenciana. Más que fuentes de financiación, entidades convocantes tanto de ayudas como de financiación. Hemos puesto así las más relevantes y las que más relación tienen también con el tema del emprendimiento y con el tema de iniciativas empresariales, como es por el caso de Labora, del Servicio Valenciano de Ocupación. Aquí he puesto una de las ayudas que se han convocado en el año 2021, que por supuesto se convocarán también para el próximo año, que es el programa de fomento del trabajo autónomo. Bueno, estas ayudas van dirigidas al establecimiento como trabajador autónomo o por cuenta propia en proyectos innovadores. Destinatarios, lo que comentábamos antes. ¿Quiénes son los beneficiarios? Personas desempleadas que hayan iniciado la actividad autónoma a partir del 1 del 21. ¿Cumplimos con ese requisito? Pues entonces podremos optar. Somos persona desempleada, ¿vale? Luego los requisitos también para acceder a estas ayudas, pues haber iniciado la actividad a partir de esa fecha, estar inscrito como demandante de empleo, figurar en el RETA, etcétera. Entonces, no. Entonces, vale, disculpar. Entonces, como comentaba, esto sería una modalidad, una ayuda de las que convoca Labora y se benefician, en este caso, de subvención a fondo perdido. Ahí vienen las cuantías dependiendo de los requisitos de cada uno de los beneficiarios. En este enlace, además de esta ayuda, ahí se puede encontrar información sobre todas las ayudas que ha convocado Labora a lo largo de todo este año y bueno, de años anteriores también.
Tener en cuenta también que Labora también tiene ayudas por contratación que son muy, muy interesantes. No solamente es para el tema de trabajo autónomo y ahí está esa información que puede ser pues, interesante de ir viendo por si tenemos intenciones de acometer este tipo de acciones. Otra entidad que también convoca ayudas vinculadas mucho con el tema del emprendimiento y también con cualquier tipo de iniciativa empresarial es la propia Consellería de Economía. Aquí también he puesto algunas de las más también recurrentes en los últimos años, como son la de inversiones en cooperativas, que también no solo para inversiones, sino también para incluso constitución de cooperativas y sociedades laborales, ayudas para la pyme comercial, para Valem Commerce, son para empresas o para el sector del comercio. Y estas, las de ayuda en materia de industrialización para inversiones de pymes industriales, estas tienen que pertenecer a unos sectores determinados para mejorar la competitividad y sostenibilidad de estos sectores, que ya ha sido convocada, la del año 2022. En cualquier caso, también dejo aquí un enlace de todas las convocatorias, tanto de las que han habido en este año como de años anteriores y las que pueden haber en el futuro. Es una herramienta también de búsqueda de las convocatorias de la Consellería de Economía en diferentes ámbitos. El Instituto Valenciano de Finanzas es otra entidad, en este caso es vía préstamos, hay diferentes líneas de financiación. El Instituto Valenciano de Finanzas es el banco público de la Generalitat Valenciana, que tiene diversas líneas de financiación dirigidas tanto para inversiones como para circulante. En este caso son préstamos, pueden ser tanto para empresas innovadoras como no, en forma de préstamo ordinario o de préstamo participativo, y puede ser que se requieran garantías. En este caso, la financiación en algunos tramos se bonifican los tipos de interés, con lo cual pues, también supone una ayuda, además de, bueno, de que tienen plazos de amortización también amplios y por lo tanto pues, también es una fuente de financiación a considerar a la hora de desarrollar cualquier iniciativa empresarial. Este caso, como he comentado, son préstamos, es decir, te dan el dinero y luego tú tienes que ir reembolsando mensualmente, trimestralmente, dependiendo de... Analizan el riesgo y dependiendo de la solvencia del proyecto, pues considerarán el solicitaros o el solicitar garantías. También tenemos a la Sociedad de Garantía Recíproca, FinSGR, que bueno, en realidad no es una entidad que preste dinero ni que dé ayudas en forma de dinero. En este caso, la SGR lo que hace es ayudar prestando avales. Presta el aval ante estas entidades que nos van a financiar, que nos van a prestar el dinero y que, bueno, que a lo mejor el riesgo pues no puede ser asumido en su totalidad por parte de esa entidad y, bueno, pues con este aval que la SGR presta, pues cubre suficientemente los riesgos de la operación que se financia y de esa manera facilita la financiación a los emprendedores. Prácticamente presta avales en líneas de financiación muy, muy diversas. Va dirigido tanto a empresas innovadoras como no y también puede darse el caso de que se requieran garantías. Pero bueno, es otra opción que hay ahí que también está como una herramienta más para poder facilitar el acceso a la financiación.
Por supuesto, también está el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. El IVACE tiene diferentes líneas, líneas para innovación, para energía y para internacionalización. Dependiendo un poco de las actuaciones que vayamos a cometer o que se vayan a cometer, pues tenemos estas diferentes líneas de financiación que se realizan en forma de ayuda. En este caso, pueden ser también tanto para empresas innovadoras como no, o sea, para cualquier tipo de pymes. Normalmente esa subvención es a fondo perdido y no se suelen requerir garantías. Las ayudas, la verdad es que los porcentajes de ayudas que se dan también son interesantes y bueno, y la verdad es que es una buena vía también de facilitar el obtener esa ayuda a determinados proyectos con porcentajes de financiación bastante interesantes. Bien, a nivel nacional también quería poner algunas fuentes de financiación pública. Tendríamos los ICO, el Instituto de Crédito Oficial, a través de la línea ICO Emprendedores. Va dirigido a todo tipo de autónomos, emprendedores y todo tipo de empresas. El ICO no presta directamente el dinero, se canaliza a través de las entidades, a determinadas entidades bancarias con las que se establecen convenios de colaboración. Quien analiza el riesgo realmente es la propia entidad bancaria, por lo que en este caso puede solicitarse también garantías. Se financian tanto activos, es decir, adquisición de activos, sean inmateriales o materiales, como necesidades de liquidez. Los plazos de amortización son amplios, dependiendo también del tipo de operación, con un tipo de interés que sí que eso lo marca el propio ICO, y unas comisiones que también están muy delimitadas por parte del Instituto de Crédito Oficial. Como os comentaba también, este tipo de financiación aunque pone ahí hasta el año 21, son líneas de financiación que se convocan todos los años. Después tenemos el tema de los microcréditos. He puesto aquí en Microbank porque es la que más vinculada está con el tema de los microcréditos, pero bueno, hay otras entidades como Caixa Popular y también Oportunitas que están muy familiarizadas con el tema de los microcréditos. En este caso, la mayor parte de la financiación va dirigida a autónomos o a aquellas personas pues eso, que están desempleadas y quieren iniciar un proyecto empresarial. El importe suele rondar entre los 25.000 a los 50.000 euros. Pueden llegarse a financiar hasta el 100% de la puesta en marcha del negocio, con un plazo de amortización que puede llegar hasta los 6 años. Y normalmente pues, tiene un tipo de interés fijo en torno al 6%. Estas fuentes de financiación, como ya he comentado, van muy dirigidas pues, al tema del emprendimiento, de personas con iniciativas empresariales que, como también he mencionado, pues tienen que tener cierta solvencia y viabilidad, pero muy dirigida al tema del autoempleo, de los emprendedores autónomos. Después también tenemos a ENISA, a la Entidad Nacional de Innovación, que también ofrece este tipo de líneas. En este caso, el ENISA lo que ofrece son préstamos participativos, es decir, aquellos en los que participa de alguna manera en los fondos propios de la empresa.
Tiene diferentes líneas de financiación dependiendo un poco del desarrollo de los mismos. Aquí he puesto 3, pero se han convocado este año 2 nuevos, una de agroimpulso y otra de emprendedoras digitales. El de agroimpulso dirigido a la modernización y digitalización en sectores de empresas alimentarias y también del medio rural. Y en el caso de emprendedoras digitales, bueno, pues va dirigido, como su nombre indica también, a emprendedoras para mejorar y transformar sus negocios en el ámbito digital. Y en este caso, al tratarse de préstamos participativos y que habitualmente en este tipo de líneas no solicitan garantías, el propio proyecto es la garantía. Los fondos propios deben de ser como mínimo en igual cuantía que el préstamo que se solicita a ENISA. Ah, vale. Es de las condiciones que en este caso, al no contar con mayores garantías, nos requiere ENISA para poder conceder el préstamo. Al tratarse de un préstamo participativo, pues el coste suele ser un poco mayor porque tiene una parte de tipo de interés fijo y otra parte de interés variable que va en función de la consecución de una serie de objetivos, de claves concretas del negocio, y el tipo de interés suele ser un poquito más elevado que el tradicional que se puede obtener a través de las líneas ICO o del propio Instituto Valenciano de Finanzas. Los plazos también son amplios, o sea que es una fórmula más de financiación que está ahí y que, bueno, no está de más también pues conocerla. Luego también tenemos al CEDETI, al Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, que en este caso sí que va muy dirigido a sectores muy tecnológicos y de innovación y desarrollo. Y también tenemos diferentes tipologías, bien sea a través de subvenciones o de préstamos también, y también nos pueden solicitar garantías. En cualquier caso, como digo, son para aquellas empresas con un carácter innovador, con un fuerte carácter innovador y que su actividad se centra mucho en la investigación y el desarrollo. Esto no son lo que son ayudas en cuanto a dinero directamente, pero bueno, también es importante contemplarlas porque al final pues, el realizar determinadas inversiones nos va a permitir obtener una serie de deducciones fiscales, con lo cual al final eso influye en cuanto al coste impositivo que podamos soportar las empresas, así como el caso de las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social para los nuevos emprendedores que tienen la famosa tarifa plana. Con respecto al tema de las deducciones fiscales, con la nueva aprobación de la ley de Startup, que creo que fue la semana pasada, la aprobaron en Consejo de Ministros y que se va a poner en marcha si al final no se pone ningún inconveniente, pues a mediados de este año que viene se van a incrementar los porcentajes de deducciones fiscales, con lo cual también será una vía más de ayuda. Y también, por supuesto, tenemos la parte de capitalización del empleo, del desempleo, que también nos permite, pues, y con esos recursos, pues, poder iniciar también algún proyecto, alguna iniciativa como autónomos. Es otra forma de ayuda que también es interesante conocer. Por último, os he dejado aquí
en un par de diapositivas os he dejado enlaces agrupados por financiación. En este caso serían las líneas ICO, emprendedores y empresas, las del Instituto Valenciano de Finanzas, las de ENISA. En las líneas de CEDETI es una pequeña guía donde poniendo determinados datos del proyecto que queremos desarrollar, pues nos van canalizando hacia qué tipo de financiación o de ayuda podríamos optar. También os he dejado aquí el enlace de AFIN, SGR, de la Sociedad de Garantía Recíproca, a la que su función, su finalidad es la de prestarnos el aval. Y también la de microcréditos, que os he dejado aquí, la de Microbank, por ser la entidad así más de referencia a la hora de solicitar microcréditos. Y bueno, por supuesto, luego tenemos las entidades bancarias en general. Y en las ayudas os he puesto aquí, por un lado, las de Labora, donde encontraréis no solamente las de fomento de autoempleo, sino todo tema de contratación. También como herramienta de búsqueda de ayudas, el IPYME, que es de la Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa, tiene un apartado de ayudas e incentivos, últimas ayudas, donde cada día se van publicando todas las ayudas que van siendo convocadas a nivel nacional. Y es también una buena herramienta de búsqueda de ayudas. También, y de cara a los fondos Next, a todos estos fondos que van a venir de Europa, que, bueno, que la mayor parte de ellos van a ser canalizados a través de las comunidades autónomas, pero en este portal encontraréis también otra herramienta más de búsqueda de las convocatorias vinculadas a estos fondos. Por supuesto, también en el portal del emprendedor, que tiene un acceso a ayudas y subvenciones, que también es un buscador. Los de la Consejería de Economía Sostenible, donde ahí tenéis acceso a todas las convocatorias que han habido en diferentes áreas dentro de la Consejería de Economía, y la del propio Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, que veréis cuáles son las líneas que tienen en los diferentes sectores de energía, innovación e internacionalización. Y nosotros, que estamos también por aquí en nuestro portal, donde en la pestaña que tenemos de convocatorias, pues vamos haciendo un repositorio de todo lo que se va convocando, que consideramos pueda ser de interés para los emprendedores y para las pymes de nuestro entorno, y que vamos haciendo y actualizando a medida que van saliendo las diferentes convocatorias, lo cual pues también es una buena herramienta. Y nada más, agradeceros vuestro interés, y bueno, y no, se me ha olvidado deciros al principio que, bueno, si teníais alguna duda, alguna cuestión, lo dejábamos para el final. Y bueno, que espero que os haya sido de utilidad y de referencia, aunque sea pues en líneas muy, muy generales de todo aquello que tenemos en nuestro entorno y en nuestra y de cercano, ¿no? Que podamos conocer entre todos.